Vamos a ver la última de las transformaciones, que es stretch, que esto lo que hace es o que se ensanche o que se haga más angosta la función dependiendo de cada eje, respecto al eje X y respecto al eje Y. ¿Está claro lo que digo? Sí. Si yo tengo una función que sufre un ensanchamiento respecto al eje Y, horizontalmente va a mantener el ancho, pero verticalmente se va a volver más ancha o más angosta, dependiendo del factor. Entonces, observen lo siguiente. Dice, el diagrama muestra el gráfico de dos funciones. La primera es x cuadrado menos 2x menos 3. ¿Quién es la primera? La que está en azul. ¿Lo ven? Sí. Y la segunda función, al estar multiplicada toda por 2, fíjense que se termina ensanchando respecto al eje Y. Algunas particularidades. Cuando yo sufro este tipo de transformaciones respecto al eje Y, se puede hacer más ancha o más angosta respecto a ese eje, pero las raíces se siguen manteniendo de la función. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien, fíjense que voy a multiplicar a todo por 2 y la respuesta a esto sería 2x cuadrado menos 4x menos 6. ¿Hasta acá? ¿Hay dudas de lo que digo? Es muy sencillo y yo voy a decir que yo voy a tener un gráfico y igual a por f de x. Fíjense que a está multiplicando por detrás. Esto para cuando planteen los ejercicios. Cuando le escriban que realicen y igual a 3 por f de x, ustedes se tienen que dar cuenta que están haciendo este tipo de transformación, stretch, y vamos a decir que va a tener un stretch factor, un factor de este tipo de transformación, 3, y obviamente va a decir paralelo a el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y me va a decir que el factor va a ser A. El número que multiplica es el factor. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. Bueno, veamos acá. Vamos a ver un ejemplo fácilmente. Supongamos que yo tengo la función que y es igual a 2x cuadrado más 5x menos 7. Y lo que quiero que le apliquen. Puedo escribirlo de esta forma. Y igual a 2 por f de x. ¿Está claro? O también puedo decir que van a aplicar un 3 factor 2 paralelo a el eje Y. ¿Hasta ahí estamos bien? De las dos maneras son correctas. ¿Qué debo hacer? Tan simple como lo siguiente. Voy a agarrar y a toda la función la voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 2. Voy a aplicar la distributiva y me va a quedar que la solución a esto, ¿qué es? 4x cuadrado más 5x más 10x menos 14. ¿Bien? Sí. Multiplica todo por 2. Nada más que eso. ¿Sencillo? Bien. ¿Cómo lo voy a hacer en una gráfica? Supongamos que yo tengo esta función. Y vamos a suponer que esta función es de la siguiente manera. Bien. Si yo quiero aplicarle a esta función y a esta función, le van a... Se supone que es ¿Qué es la función? 2 al cuadrado más 5. No, nada que ver. Este es otro ejemplo, un segundo ejemplo. Esto es uno y este es un segundo ejemplo. Y a este segundo ejemplo lo que te voy a pedir que hagas es igual a 1 medio de f de x. ¿Qué quiere decir? Que a cada una de las coordenadas de y las divida por ¿cuánto? Por 2. Entonces veamos. Yo supongamos que acá tengo x, acá tengo y. Vamos a ver. Se observa ahí que esto es 3. Esto es menos 4 y esto es menos 2. Sí. Muy bien.
Voy a dividir a todo por 2 y lo voy a hacer a esta gráfica la voy a hacer en azul. Al dividir por 2 el 3 me queda 1,5, ¿sí o no? A la misma altura que tenía de x, porque en x no varía. ¿Qué más? Este que es menos 4, ¿a dónde va a parar? Esto que era menos 2, ¿a dónde va a parar? A menos 1, que está acá. Bien, entonces, fíjense, me va a quedar esta función ahora, que viene para acá, que viene para acá, que viene para acá. Y fíjense que el ancho respecto a lo horizontal, a mi eje X, sigue siendo el mismo. ¿Qué varió? El ancho vertical, ¿sí o no? En realidad la imagen, muy bien, varía la imagen. Y acá estoy haciendo una transformación respecto al eje Y. ¿Queda claro? Bueno, si yo conozco, por ejemplo, un punto que es 5, 7 y recibe lo siguiente, ¿qué puedo decir? ¿A quién? Al 7. ¿Por quién? ¿Y cuál va a ser el punto que conozco? 5, 21. Exactamente. Porque esto recibió una transformación paralela al eje Y. ¿Hasta acá? Sí. Bueno. Pero ustedes saben que siempre que cuando hay... Porque acá lo multipliqué por 3 solamente a la coordenada Y. Pero ustedes saben lo siguiente. Que siempre cuando trabajo con respecto al eje X las cosas se complican un poco más. En realidad se ven distintos, no se ve en Y, se ve todo igual, en X se ve diferente. Bueno, miren acá. Yo tengo una función Y igual a X cuadrado menos 2X menos 3, ¿lo ven? Y fíjense que lo que le voy a aplicar es un factor, un stretch factor, pero va a ser de un medio. ¿Lo ven? Porque acá me dice un medio. Pero cuando yo tengo ese factor un medio, acá lo escribo al revés. Entonces, en vez de escribir un medio, lo invierto, escribo su recíproco. ¿Y qué número es el un medio dado vuelta? 2. Entonces, multiplico por 2, pero entre paréntesis. Ahora, lo que voy a hacer es, ¿lo ven acá como dice? F de A por X. En este caso voy a hacer f de 2x. Entonces, hago que y es igual, entre paréntesis, a las x le pongo 2x al cuadrado menos 2 por 2x menos 3. Obviamente, cuando elevo al cuadrado, acá ¿qué me queda? 4x cuadrado menos 4x menos 3. Cuando acá pongo un número mayor a 1, se hace más angosto, y cuando pongo un número menor a 1, se ensancha. Va al revés. Lo único que cambia es que el término independiente no se va a multiplicar. Muy bien. Es la forma de identificar si lo que está sucediendo es respecto al eje X o al eje Y. ¿Está claro? Porque si el término independiente no cambió, yo estoy seguro que fue con respecto a X. Y si el término independiente cambió, es con respecto a Y. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, yo voy a ver, en el gráfico voy a ver justamente el factor. Voy a empezar por el gráfico. Voy a empezar con algunos ejemplos. Imagínense que tengo una función parecida. Entonces, vamos a hacerla más sencilla todavía. Yo tengo esta función. Tac. Pero esto lo puedes hacer mentalmente. Ahora vamos a ver, y no quiero que lo hagan mentalmente, porque después cuando se complica, vienen las grandes dificultades. Bueno. Veamos acá. Supongamos que a mí me dicen que quieren que le aplique esto, un medio respecto a el eje X, paralelo al eje X. ¿Hasta acá estamos bien?
Yo respeto lo que me dice acá. Gráficamente voy a ver lo que me dice acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al gráfico, a todos los puntos de X, ahora, en el eje X, los divido por ¿cuánto? Por 2. Acá tengo 2, acá tengo 4, acá tengo menos 4 y acá menos 8. Este es original. Ahora vamos a hacer esto. Y ahora va a quedar el 8 dividido 2, me va a quedar acá, menos 4. El menos 4 dividido 2 va a quedar en menos 2. Y por último, el 2 dividido 2 me va a quedar en... Y el 4 dividido 2 en 2. Entonces, esta es la función transformada. Y fíjense que la amplitud en y me quedó igual, lo que varió ahora es la amplitud en x. Pero ¿cómo se escribiría de otra forma esto también? Bueno, yo podría decir que lo que acabo de hacer es lo siguiente. Yo acabo de hacer y igual a f de 2x. ¿Por qué 2? Porque acá lo escribo cambiado, ¿se acuerdan? Porque si el factor era un medio, Y por ahí vas a estar multiplicando, no dividiendo. no importa, pero es lo que dije recién. En X lo voy a mirar siempre al revés. Si a mí me escriben, por ejemplo, si a mí me escriben f de 2x, ¿cuál es el factor? Un medio, porque lo daba vuelta. Y el factor es lo que veo acá directamente. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Cómo sería esto? Bueno, a mí me pueden pedir lo siguiente. Me pueden dar la función y es igual, miren esto, y es igual a 3x cuadrado más 2x menos 6. Y me pueden pedir que lo siguiente, que le aplique un factor de un medio respecto a el eje X. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué quiere decir? Que a las X las voy a multiplicar ¿por cuánto? Por 2. Lo que voy a hacer, esto no hace falta que lo escriban, pero lo voy a escribir acá. Yo lo que voy a hacer es f de 2x. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y es igual a 3 por, ojo acá, 2x elevado al más 2 por menos 6. Entonces, ahora resuelvo y digo que y es igual a 3 por 4x cuadrado más 4x menos 6. Y es igual a 12 cuadrado más 4x menos 6. ¿Bien? Ahora veamos. También me pueden pedir lo siguiente. También me pueden decir que yo tenía esta función. Este va a ser otro ejemplo, ¿eh? Este era el segundo, el primero era el gráfico. Este me dan el factor y yo transformo. Y el último caso es, yo tengo una función, por ejemplo, x cuadrado más 2x menos 6. Y ahora tengo la segunda función, 9x cuadrado más 6x menos 6. Y me pregunta ¿qué transformación realicé? Lo primero que tengo que mirar es lo que dijo Guille. Voy a mirar el término independiente. ¿Cambió? Entonces, ¿respecto a qué eje es? Si cambia el término independiente es con y. Si no cambia es con x. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cuál es? ¿Lo pueden sacar mental? Ahora, si cambia El término independiente es con y. Y si no cambia es con x. Bueno, miren acá. ¿es respecto a la variable y o sea en el eje X? No. Al revés. Es en el eje y. Si cambia el término independiente es en el eje y. Y si no cambia es en el eje x. Bien. ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, observen esto. ¿Cómo quiero que lo hagan? ¿Todo el mundo se da cuenta que el factor es 3? Sí. ¿Por qué?
Porque 2 por 3 es 6, ¿sí o no? Sí. Y 3 al cuadrado es 9. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Lo ven? Ahora, no quiero que lo hagan mental. Y ahora les voy a mostrar por qué. Y es igual, van a escribir esto, a por x al cuadrado más 2ax, hasta acá todo el mundo se da cuenta de lo que estoy haciendo, menos 6. Entonces digo, bueno, a ver, a cuadrado por x cuadrado más 2a por x menos 6 tiene que ser igual a 9x cuadrado más 6x menos 6. ¿Qué canceló de entrada? El 6 ya lo cancelé. ¿Y ahora qué digo? A cuadrado, ¿a quién tiene que ser igual? A 9. Solamente tomo el coeficiente, ¿sí? Y 2a, ¿a quién tiene que ser igual? A 6. Por lo tanto, ¿a cuánto vale? Y el otro lo utilizo para verificar. Digo, 3 al cuadrado me da 9. Verifico. Listo. Entonces digo, ojo con esto. Tengo un stretch factor de ¿cuánto? Ojo. Un tercio. Muy bien. Un tercio respecto a quién? El eje Y. X. Estoy trabajando con X. Ah, Bien. O lo que puedo decir también que lo que hice fue Y es igual a F de 3X. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Lo vieron acá, Guille? Porque después te das vuelta y me preguntas. ¿Vamos hasta acá? Bueno, miren esto. Sigo un poquito más. Obviamente acá se van a dar cuenta, sencillamente, y es igual a 5x más 1 y es igual a 5x más 1 más 5. Muy bien. Esta tiene una cuotita de dificultad más, que no es tan difícil, pero tiene ahí una cuota más. Guille. Bien. Con respecto a qué eje es la transformación. Porque estoy seguro, porque ¿qué cambió? Bueno, vamos a pensar en esto. Entonces tiene que haber multiplicado a todo por 5, ¿sí o no? Acá me debería aparecer un 5 multiplicando. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces miren esto. Yo sé que A por 5 a la x más 1 tiene que ser igual a 5x más 1 más 5. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ahora veamos. Este x más 1 tiene una clave. ¿Qué pasa si yo tengo a la x por a la y? ¿Cómo lo puedo expresar? A la x más y. ¿Estamos de acuerdo? Y si están sumando yo lo puedo separar, ¿sí o no? Entonces separemos esto. ¿Cómo me queda? 5x Por 5. ¿Más quién? 5. Ahí me empezó a gustar más. ¿Me empezó a gustar más? Sí. ¿Cuánto vale A? ¿Ya me doy cuenta? Sí. ¿Cuánto vale? 5. No estoy sumando, estoy multiplicando. Bien. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo llego de acá a acá? ¿Qué harían? No. De acá a acá, no. De acá a acá. Al revés. Del segundo, de este, ¿se está viendo? Sí. De este a este. ¿Qué hacen acá para llegar a... Bueno, ¿y qué caso de factoreo aplicó? Factor común. Saco 5 como factor común y ¿qué me queda? No. 5 elevado a la x por 5 dividido 5. 5 a la x. Y más 5 dividido 5, 1. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué es lo que puedo simplificar? ¿Qué simplifico? El paréntesis. ¿Y qué me queda? ¿Cuánto vale A? A es igual a 5. Ahora, acá... ¿Qué hiciste con el más 5? No entiendo cómo llegaste a x al Sí, o sea, 5 y...
Mientras vos charlabas, No, te estaba escuchando en el factor común. dividí. Dije, dividí esto. Esto dividido esto. Entonces fíjate, esto se va con esto y me queda esto solito. Y 5 dividido 5, 1. ¿Estamos bien? Bueno, ahora, ¿por qué quiero que planteen siempre la ecuación? Porque vamos a ir de atrás para adelante con el último ejemplo. ¿Qué quiere decir de atrás para adelante? Vamos a ponernos en los zapatos del docente y cómo lo armaría yo. ¿Para cómo te quedó al final? Tipo el strength factor. Ah, bueno, esto va a ser stretch factor 5 y con el eje Y o Y es igual a 5 por ¿quién? F de X. Cualquiera de las dos maneras está bien escrito. Vamos a el último. Vamos a suponer que yo tengo esta función. Pensemos en esta función. 2x cuadrado menos 6x más 8. Y lo primero que vamos a hacer, le vamos a aplicar esto. Lo voy a escribir de la otra forma para que lo vean directamente. Primero voy a aplicar y es igual a 3f de x y luego vamos a aplicar y es igual a, vamos a llamarlo y'. ¿Listo? Y a esto lo voy a llamar g. ¿Por qué g? Porque ahora voy a hacer g de 2x. ¿Se entiende? ¿Qué estoy diciendo? Que primero a la función le aplico un factor ¿cuánto? ¿En quién? ¿En x o en y? En y. Y que después a ese resultado le aplico un factor, un medio en x. Bueno, vamos a hacerlo. Hagámoslo primero. Multiplico todo por 3. Rápido, ¿cuánto me queda? Menos 18. Más 24. Bien. Sigo. Ahora acá. ¿Qué aplico? ¿Qué pongo dentro de x? ¿Qué pongo? 2. El 2. Entonces me queda 6 por 2 al cuadrado menos 18 por 2x más 24. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Y es igual a... ¿Esto me da 4x cuadrado? Sí. 4 por 6. X cuadrado menos 36x más 24. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Bueno, pero esto no es lo que quiero que hagan. Esto es lo que haría yo. Yo armaría... Quiero que me presten atención. Ahí voy. Hasta acá ni siquiera empieza el ejemplo. Yo armaría esta doble transformación y después preguntaría exactamente. Y yo después preguntaría qué fue lo que hice. ¿Qué quiere decir? Que esto que está acá, y esto que está acá, yo lo borraría para que ustedes me indiquen cuál es la transformación realizada. Entonces, ¿ustedes qué sería lo primero que miran? Claro. Entonces, ¿qué sería lo primero que miran que cambió? Claro. Entonces, como en este momento me va a contestar fuente y me va a decir, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si yo veo que cambió el término independiente, ¿dónde hay una transformación? Bueno, entonces digo, ¿por qué? Entonces digo, rápido, ya. Digo, che, ¿por qué multipliqué? 3. Al 8 lo multipliqué por 3, listo, ya está. Pero si yo hago 6 por 3 no me da 36. Y ahí es donde tengo mi señal de alerta para decir, acá hay dos cosas juntas. Entonces, ahora lo que voy a hacer es esto. Y lo voy a plantear como ecuación. Yo sé que voy a multiplicar. Yo tenía 2 por ax al cuadrado menos 6 por ax más 8, pero también todo esto se multiplicó por ¿quién? Por b. Todavía no voy a poner 3.
porque quiero que vean una cosa. ¿Puedo poner 3? Sí, pero quiero que lo veamos así un poquito. ¿Y todo esto a qué tiene que ser igual? 24x cuadrado menos 36x. Más 24. Bueno, 36x. Bueno, empiezo a trabajar acá algebraicamente. Me queda 2a cuadrado x cuadrado. ¿Estamos bien? Menos 6ax más 8. Todo esto multiplicado por quién. No entiendo porque tenés. Y b es la transformación en y porque multiplicaba todo. Bueno, todo esto tiene que ser igual a 24x cuadrado menos 36x más 24. Ahora, ¿a quién distribuyo? B. Y lo escribo todo prolijito. 2a cuadrado b por x cuadrado menos 6ab por x más 8b es igual a 24x cuadrado menos 36x más 24. Lo que voy a decir de acá es que todo esto, ¿a quién tiene que ser igual? 24. Vengo acá y escribo 2a cuadrado b tiene que ser igual a 24. Bueno, que todo esto, ¿a quién tiene que ser igual? Menos 36. Bien, entonces digo que menos 6ab es igual a menos 36, puedo cancelar los menos. Y por último, que esto, ¿a quién tiene que ser igual? Entonces digo, 8b tiene que ser igual a 24. Esta es la mejor forma, porque ahora empiezan a salir las cosas. Ahora digo, ¿b cuánto vale? 3. Listo. Y vengo y lo reemplazo acá. Y digo, tengo menos 6 por... Ah, no, b ya estaba. Menos 6a por b es igual a menos 36. Ahora voy a escribir quién es b. Por 3. ¿Hasta ahí estamos bien? Lo escribo así para que después se acuerden qué fue lo que hice, el orden. Menos 18 A 6. es igual a... A 2. Menos 18a es igual a 36. ¿Cuánto vale a? 2. A vale 2. Y ahora voy a ir al último y lo voy a utilizar para verificar. Yo tenía un 2 por 2 al cuadrado de a por el 3 de b y todo esto me tendría que dar 24. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Por 2, 8. por 3, 24 es igual a 24 y ahí verifiqué. Entonces, ojo acá. Ojo. Yo voy a decir, bien, eso es importante porque B es el de y A es el de X. Yo sé que lo que hice fue Y es igual a 3, ¿listo? Por F de ¿cuántas X? 2X. F de 2X. Perdón, este no era este. Pero a veces yo no sé cómo hacerlo, no me sale en mi Afecta cabeza. al B. Bien, por eso tengo que empezar a plantear siempre ecuaciones. O yo lo que voy a decir es que hice stretch factor igual 3 respecto a qué eje. Y ojo con este, stretch factor de cuánto. Un medio respecto a quién. X. ¿Bien? ¿Pero en qué momento hiciste eso? Un medio. Y un medio es el 2. Si yo tengo 2, acordate que en X el factor va dado vuelta. Bueno, hasta acá. Corto ahí.